Bueno, vamos a hablar con Mercedes Marcó del Pont, es economista, fue diputada nacional, presidenta del Banco Nación y del Banco Central, obviamente sobre el presupuesto y sobre la actuación del Banco Central, y le agradecemos este ratito para este Viento Sur que sale por 15 radios de la provincia de Neuquén y Río Negro. Mercedes, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Pascucio le habla. Buen día, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Bueno, en principio, recordar a Néstor Kirchner, bueno, hoy se cumplen 8 años, justamente fue un sábado de esa triste noticia, no sé si quería recordarlo en este espacio de la Patagonia. Sí, quiero recordarlo y no debe terminando con desde algún lado, con enorme dolor, sufrimiento, pero también de todo lo que nos legó en términos de capacidad política para confrontar con ideas, con ideologías, con intereses que se creían definitivamente atrás, ¿no? Uh-huh. Y que lamentablemente estamos nuevamente lidiando. Vos decías recién que yo fui diputada y yo recuerdo la discusión cuando él planteó el tema del fondo, ¿no? Claro. Él planteó el tema a mí me tocó defender el desendeudamiento con el fondo y lo que significó ir a contrapelo de algo que se creía que era imposible, ¿no? Que se venía la noche, que era una locura. Y bueno, y todo lo que se pudo hacer posteriormente en términos de políticas públicas, en términos de políticas redistributivas, en términos de políticas de estímulo a la producción nacional, hubieran sido imposibles con el fondo. Y ahora lo estamos viendo de vuelta, ¿no? Esta discusión que estamos dando en la Argentina, que insisto, se están planteando cosas que para los que venimos confrontando hace mucho tiempo con el neoliberalismo creíamos que no íbamos a volver a discutir, como el tema de las jubilaciones privadas, como que el tema de la inflación que se trata de curar a partir del ajuste y de la pérdida de los salarios, y la pérdida de las jubilaciones, y esto está sintetizado en el presupuesto. El presupuesto es una partecita de lo que se está acordando con el fondo. Yo creo que viene a coronar un brutal ajuste que ya ocurrió en la Argentina a partir de que se metió el fondo a incidir más raudamente, digamos, con imposiciones a partir de junio. Y entre otras cosas, una de las cuestiones que el fondo plantea muy fuertemente y lo ratifica en este nuevo acuerdo es el de la flotación cambiaria. ¿Sí? ¿Qué está planteando? Está diciendo, bueno, fenómeno, yo te estoy dando dólares, los dólares a mí lo único que me interesa es que te sirvan para pagar la deuda, y si vos tenés fuga, porque la verdad es que todos los dólares que ya nos prestó, más todo lo que había colocado Caputo en enero, todo eso ya se fugó de la Argentina. Sí. Bueno, entonces, tendría que decir, bueno, controlar, regular la fuga, ¿no? Le dice, bueno, entonces que ajuste vía precio. Y ese fue el aumento del dólar de más del 100% que tuvimos en los últimos meses, que produjo ese trabajo sucio por la vía de la inflación, ¿sí? de redistribuir enormemente la riqueza en la Argentina. Claro. Porque la pérdida que han tenido jubilados, que han tenido los trabajadores, que están teniendo las economías regionales, las pequeñas y medianas empresas, con la otra cara de este ajuste, que es la tasa de interés de usura que hoy rige en la Argentina. Entonces, lo que uno, cuando las primeras lecturas de este acuerdo, es más de lo mismo. Quiero decir, es más del fondo, es decir, no tengas menos capacidad soberana, por ejemplo, el Banco Central, claro, para intervenir, para evitar eventualmente una presión cambiaria. De hecho, limita la posibilidad de la intervención del central, ¿no? Ya la venía limitando, claramente la venía limitando, quiero decir, esto no es novedoso, por eso saltó el dólar como saltó, claro. Le estaba limitando no solamente las ventas del Banco Central, sino también en el mercado de diarios, sino también en el mercado de futuros. Deja flotar la flexibilidad cambiaria que deja de estar en manos de la política económica, de la política pública, y pasa a estar en manos del mercado, que es lo que siempre ocurre en estos contextos de liberalización cambiaria, de desregulación financiera y apertura, como la que instauró este gobierno desde el primer día. Yo creo que hasta el mismo fondo anticipa en los lineamientos, ya lo venía anticipando, pero ahora lo ratifica, que este ajuste
es de los más elevados que le ha pedido una nación que han tenido acuerdos con ellos, anticipa que también va a ser muy difícil de cumplir, ¿sí? Y sin embargo, insiste en ampliar los desembolsos, los Estados Unidos a la cabeza, pero también Alemania y todos los países que votaron en el directorio del fondo, ampliarle a una cifra que tampoco tiene antecedentes. Yo creo que la lectura claramente es bien política, ¿no?, de lo que significa este respaldo a este gobierno para que trate de llegar al 2019 sin una situación de default más corporizada. Esa es la gran apuesta de los países hegemónicos, fundamentalmente de Estados Unidos, y creo que, bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos acerca de lo que significa el desafío político de plantear una alternativa para el 2019. Hoy estamos recordando a Néstor, esa es la urgencia, la unidad para armar un gran frente en contra del neoliberalismo. La divisoria de aguas tiene que ser el neoliberalismo, que es todo esto que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Porque aparte esta deuda va a dejar atado de pies y manos al próximo gobierno, digamos, ¿no? Absolutamente, queda muy condicionado. De los 56.300 que nos prestan, casi 50.000 se los van a dar este gobierno. Claro. A nosotros al próximo gobierno le van a dejar la deuda y muy poca margen de maniobra, o sea que no solamente hay que ganar las elecciones, sino hay que tener una legitimidad política como para sentarse a negociar nuevamente la reprogramación y otro programa económico, otra forma de enfrentar este hiperendeudamiento. Por eso fue grave la media sanción de diputados, porque evidentemente además de que es un presupuesto de hambre, de deterioro, de desindustrialización, es el presupuesto del fondo y era la oportunidad, y es la oportunidad porque todavía tiene que pasar por el Senado de la Nación, de que la oposición de la Argentina le dijera lo que la mayoría del pueblo argentino siente y expresa, que esta no es la política que se quiere, y además que esta no es la única política posible. En esto también uno lo recuerda a Néstor, y eso es lo que mostró, ¿no?, que se podía ir a contrapelo de estas ideas, de esta idea de que la globalización impone esto, ¿no?, que la verdad que no hay otras alternativas. Y cuando uno mira lo que está pasando a nivel global con este mundo tan convulsionado y tan situaciones de incertidumbre y de crisis permanente, lo que se advierte es que hay muchas naciones que están tomando posiciones muy claras para tratar de lidiar con esta crisis internacional. Diría que somos uno de los pocos países que se ha ingenuamente, si queremos definirlo finamente, abierto de esta manera a los mercados financieros, a los mercados de bienes con la apertura comercial. Entonces, perdón que estoy casi haciendo catarsis, pero más que nada la discusión es más política que económica. Yo creo que ya sabemos lo que significa este presupuesto para la mujer y el hombre de a pie, para el laburante. Es esto, es el año que viene menos consumo, menos posibilidades de trabajo, más inflación, menos subsidios y por lo tanto más aumentos de tarifas al transporte, mucha menos obra pública, menos inversión en salud y en educación. Va a haber un deterioro en los servicios de salud y educación porque es brutal el ajuste que se está planteando a estos programas, mayor del que ya se está sufriendo. Entonces, me parece que ya casi está sobrediagnosticado para los argentinos, por ejemplo, que tenemos memoria histórica, lo que son estos programas. Y que no resuelve ninguno de los problemas, sino que los va a profundizar. Y el mejor escenario que busca el macrismo es llegar sin otra corrida cambiaria, ¿no? Porque va a tener una oferta de dólares importante. Ahora, esto a fuerza de una tasa del 70%, ¿qué significa esto? Y la tasa del 70% lo que está diciendo es esto. A ver, ustedes los capitales de afuera ya no están entrando, ¿no? A ver, esto sepámoslo. Los capitales de afuera se empezaron a ir en abril, y los últimos datos del Banco Central muestran que se siguen yendo y que por más que le ofrezcan el 70, ya riesgo argentino, me parece que todos están viendo que el rey está desnudo. El tema es con los argentinos, con los ahorristas argentinos, empresas
o personas físicas que que en realidad son el principal motor de demanda de dólares en Argentina. Esto también es muy loco cuando uno mira por qué. Porque para qué se usan los dólares en la Argentina, a la cabeza están para fuga, ¿sí? De los propios argentinos. Entonces lo que le están diciendo es, quédate en pesos, no te vayas al dólar, porque yo te estoy ofreciendo estos rendimientos. Y en estas semanas le ha funcionado. ¿Por qué? Porque con este enjuague que están haciendo de las LELIQ, le pagan a los bancos unas tasas del 70%, claro. Los bancos se dan vuelta y le pagan a los ahorristas, por ejemplo, a plazo fijo, ¿sí? Una tasa que ha aumentado mucho. Entonces esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque está atado con alambres, está en esta cosa además muy del neoliberalismo, de que todos empecemos a pensar en términos especulativos, ya no de la producción, sino cómo coloco mis ahorros, los pocos que pueden ahorrar en este país. Entonces estamos metidos en esta correa de transmisión que ha instalado este nuevo programa del Banco Central, que es muy peligroso, porque es cierto, hoy se quedan porque ahí le están pagando el 50%, pero ¿qué pasa si esos plazos fijos en algún momento deciden irse al dólar? ¿Van a estar los dólares? No van a estar los dólares el año que viene, porque los que nos presta el fondo sirven para pagar la deuda. Entonces tampoco está despejado ese frente, que es el que más complicado que tiene este gobierno, que es el frente externo, ¿no? Sí, incluso que haya suficiente liquidez para hacer frente a este porcentaje de tasa, ¿no? Alguno advertía de que esto va a un camino hacia un corralito en un futuro si no se corrige rápido, ¿no? Bueno, yo sobre eso quisiera hacer un punto, ¿no? Porque en las últimas semanas he estado leyendo bastante toda la idea del corralito. Algún troglodita de la derecha ha llegado a decir que esto venía a un plan Bonex, y acá hay que hacer una diferencia, ¿sí? En la Argentina, y eso es un legado de Néstor y de Cristina, en la Argentina la mayor parte de los depósitos a plazo están en pesos. En pesos. En la época de la convertibilidad, de la época de Cavallo, Menem, el 70 y pico % de los depósitos estaban en esta ficción de que un peso era un dólar. Entonces, ¿por qué existió el corralito? Porque cuando los ahorristas fueron a buscar sus dólares, no estaban. Claro. Hoy es al revés. Hoy el 70% de los depósitos están en pesos. O sea que si el ahorrista quisiera ir a buscar sus pesos, no habría ningún problema, y siempre el Banco Central además tiene capacidad de dar líneas en pesos. El problema es que si con esos pesos, ¿sí?, los ahorristas van y quieren comprar dólares, ahí se va a armar el problema. Entonces ahí está el canal peligroso, que por eso a mí me llama la atención que en vez se obvia de la discusión el tema de que hay que regular la fuga. Ya se fumaron toda la deuda. Sí, cuando uno mira los datos del sector externo, es brutal. Todos los dólares que hemos tomado de deuda se fueron por la puerta de la fuga de capitales. Entonces, acá nadie le quiere poner cascabel al gato. Obviamente, el fondo tampoco, responsablemente el fondo le tendría que decir, porque ellos tienen prohibido por estatuto prestar para la fuga. Y entonces, ¿qué ha encontrado? Este recurso de decirle, bueno, entonces no prestes para la fuga, que suba el precio. ¿Sí? No importa si eso trae inflación, si eso trae más recesión, caída del salario, no importa. Bueno, y en esa lógica perversa estamos metidos, y esto ha sido ratificado con la aprobación de ayer, que en realidad no es muy novedoso porque ratifica ya lo que venían planteando. Quizás quita mayores grados de libertad a la política pública, y eso es lo que vamos a tener que recuperar en un proyecto alternativo, recuperar la soberanía en el manejo de la cosa pública, que el neoliberalismo siempre recorta y se la da al mercado. Ese es el desafío fundamental. Mercedes, para despedirnos ya, usted hablaba de la necesidad de una unidad lo más amplia posible para generar una alternativa en el 2019. Así es, eso es una urgencia, es una urgencia. Creo que la gran mayoría de la sociedad nos está demandando eso, nos está demandando que dejemos de lado las mezquindades, los resentimientos, que sepamos lo que se está jugando, porque cuando uno lee también parte de los requerimientos del fondo, asusta lo que están reclamando para adelante. 4 años más de un gobierno neoliberal como este puede realmente alterar mucho más estructuralmente la relación de fuerzas para poder hacer otra cosa. El tema del régimen previsional, una obsesión
de los mercados financieros, es una obsesión porque nunca se bancaron que el kirchnerismo le sacara ese jugoso negocio financiero. Ya lo han definido como un objetivo de política. Entiendo y quiero entender que no tienen plafón político para encararlo en el 2019. Esperemos que así sea. Seguramente va a ser una de las prioridades si este gobierno no se va el 10 de diciembre, ¿no? Mercedes, gracias por este ratito con Viento Sur. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Mercedes Marcó del Pont.